Muy bien, vamos a ver varias situaciones que se pueden generar alrededor de eje X o paralelos al eje X. Y tomé la superficie que está entre y igual a raíz de X, eje X y X igual a 4. Bien, pues ¿qué situaciones pueden aparecer? La primera situación es que, por ejemplo, empezando desde abajo hacia arriba, que tengamos una línea horizontal que esté debajo del eje X. Por ejemplo, esta línea. Vamos a decirle y igual a -1. Y le doy vuelta alrededor de esta línea. ¿Qué otra situación? Pues puedo tocar el eje, o sea, la superficie en el eje X, o sea, dar vuelta alrededor del eje X. Dar vuelta alrededor del y igual a 2 o fuera de esta superficie, por ejemplo, aquí. Ok, vamos a decirle y igual a 3. Y doy vuelta aquí. Y aquí. Bien, pues estas serían las 4 situaciones que se generarían. Entonces, si agarro un rectángulo dentro de esta superficie, tiene que estar con la base perpendicular a la línea de rotación. O sea, va a ser un rectángulo vertical. Si medimos este grosor del rectángulo, este va a ser dx, porque lo estoy midiendo en x. Y la altura, si lo mido desde el eje x, esta altura pues va a ser y igual a raíz de x. Entonces, si ahora vamos y medimos desde el eje de rotación y igual a -1, tengo que medir siempre desde el eje de rotación hasta el inicio del rectángulo y hasta el final del rectángulo. Pues observen que se generaron dos radios, porque ya estoy midiendo desde el eje de rotación. Este va a ser radio menor, este va a ser radio mayor. ¿Quién es el radio menor? Pues el radio menor es la distancia entre eje X y y igual a -1. O sea, 0 menos -1 es 1. El radio mayor va a ser raíz de X menos -1 va a ser raíz de X más 1. Lo que significa que el volumen como fórmula va a ser pi veces integral. ¿De dónde a dónde ponemos los rectángulos? Pues va a ser entre 0 hasta 4. O sea, desde x igual a 0 hasta x igual a 4. Radio mayor es raíz de x más 1 al cuadrado menos 1 al cuadrado. Y todo esto se hace en dx. ¿Ok? Bien, en la segunda situación, pues el rectángulo sigue siendo perpendicular al eje de rotación, que ahora es el eje X. Este es el grosor de X. Y la altura va a ser la función, o sea, y igual a raíz de X. Pues observen que en este momento ya no tengo que medir otra vez, porque el eje de rotación es el mismo eje X. Eso significa que el volumen que se va a generar es pi veces integral de 0 a 4
El radio, el único radio, es raíz de x al cuadrado por dx. Y como bien observan, pues este primer método lo que usé fue el método de Washer. Y este va a ser método de Disk. ¿De dónde sabemos qué método usar? Pues realmente cuando mides del eje de rotación hacia el inicio y final del rectángulo, si son dos medidas, significa que estoy usando el Washer Method. O sea, hay dos radios, uno mayor, uno menor. Si desde el eje de rotación nada más hay una sola medida hasta el final del rectángulo, este es el método disco. Bien, el tercer caso sería cuando la línea de rotación toca la superficie del otro lado. Pues este sería el rectángulo perpendicular al eje de rotación. Este es dx. Esta distancia es y igual a raíz de x. Entonces, ahora sí, tengo que medir desde el eje de rotación hasta el inicio del rectángulo y hasta el final del rectángulo. Se ve que este es el radio mayor y este es el radio menor. El radio mayor, pues va a ser exactamente esta diferencia, que es 2. Y el radio menor va a ser 2, toda esta distancia a cual le quito raíz de x. Lo que significa que la fórmula de volumen que voy a generar va a ser pi veces integral, otra vez de 0 a 4, de radio mayor que es 2 al cuadrado, menos radio menor que es 2 menos raíz de x al cuadrado, por dx. ¿Ok? Y otra vez el método que usé en esta situación fue el método de Washer. Muy bien. En la cuarta situación, observen que la línea horizontal ya no toca la superficie, pero el rectángulo sigue siendo perpendicular al eje de rotación. Este es dx y este es y igual a raíz de x. Entonces, si mido desde el eje de rotación hasta el inicio y hasta el final del rectángulo, se ve que este es el radio menor y este es el radio mayor. El radio mayor va a ser esta diferencia, o sea, 3. El radio menor va a ser 3 menos raíz de x. Lo que significa que el volumen que voy a generar, uso la fórmula pi veces integral de 0 a 4, radio mayor es 3 al cuadrado menos 3 menos raíz de x al cuadrado, todo por dx. Y observen que este también fue resuelto con el método de Washer. En pocas palabras, cada vez dijimos que desde el eje de rotación generas dos radios, eso significa Washer, o sea, rondela, porque siempre tienes que quitar el hueco que se generó. Cuando hay nada más un radio, eso significa que es un disco, entonces toda la rotación que vas a dar generas un sólido completo. Bien, este fue el caso de rotación sobre el eje X. Vamos a ver qué pasa si la rotación lo damos sobre
eje Y o paralelo al eje Y. Bien, pues en este caso la rotación puede ser de esta manera. Podemos tener una línea paralela con el eje Y fuera de la superficie, tocando la superficie del lado izquierdo, o sea, dando vuelta alrededor de Y. Aquí vamos a decir que este es X igual a menos 1 y le doy vuelta. Vamos a poder dar vuelta alrededor de esta línea que toca la superficie del otro lado. Este va a ser X igual a 4. Y vamos a poder dar vuelta fuera de la región. Vamos a decir un X igual a 5. Y la vuelta va a ser alrededor de esta línea. Bien. Vamos a ver lo que se puede generar en estas situaciones. La primera situación. El rectángulo tiene que ser perpendicular al eje de rotación. Entonces, en este caso, el rectángulo es horizontal. ¿Qué significa esto? El grosor del rectángulo es una medida en Y. Eso significa que va a ser dy. Y la medida desde el eje Y hasta el inicio del rectángulo va a ser una distancia X. Que X va a ser Y cuadrado. Y desde el mismo eje Y hasta el final del rectángulo, esta distancia va a ser un X igual a 4. Bien, pero pues mi eje de rotación está en menos 1. Entonces voy a medir desde el eje de rotación hasta el inicio del rectángulo y hasta el final del rectángulo. ¿Cuánto va a ser aquí el radio menor? Pues el radio menor se ve que es este y el radio mayor es este. El radio menor va a ser y cuadrada menos 1, o sea, y cuadrada más 1. Y el radio mayor va a ser 4 más 1, 5. Entonces ya tengo todos los elementos del rectángulo. Significa que el volumen que se puede escribir aquí sería pi veces integral. ¿De dónde a dónde pongo el rectángulo? Pues se ve que como es un rectángulo horizontal, lo voy a mover verticalmente. Entonces va a ser desde 0 hasta este punto. ¿Cuánto es este punto? Pues raíz de 4 es 2. Entonces va a ser integral desde 0 hasta 2. Radio mayor al cuadrado, 5 al cuadrado, menos radio menor al cuadrado, y cuadrada más 1 al cuadrado, y todo por dy. Y observaron también que lo que usé fue un washer. Muy bien. En el segundo caso, con líneas paralelas al Y o eje Y, sería esta situación cuando le doy vuelta alrededor del eje Y. El rectángulo otra vez es horizontal. El grosor es dy. Y esta medida es X igual a Y cuadrada. Y este es X igual a 4. Como el eje de rotación coincide con el eje Y, eso significa que este es realmente mi radio mayor y este es mi radio menor. ¿Qué significa esto? Que el volumen
que se va a generar como una integral va a ser pi veces integral. Otra vez hasta 2, de 0 a 2. Radio mayor va a ser 4 al cuadrado menos y cuadrada al cuadrado. Todo por dy. Y como son dos radios al cuadrado restados, significa que este método también fue washer. Bien, el tercer caso es cuando el eje de rotación toca la superficie y está del lado derecho de la superficie. Otra vez, si ponemos el rectángulo dentro de la superficie, tiene que ser horizontal. Este es dy. Mido desde el eje y hasta el inicio y hasta el final del rectángulo. Entonces, este va a ser x igual a y cuadrada y este es x igual a 4. Pero ahora lo que tengo que hacer es medir desde eje de rotación de regreso. Si observan, desde el eje de rotación hasta el inicio del rectángulo no hay distancia. El rectángulo está pegado a este eje de rotación. Entonces, nada más voy a generar un solo radio, que este radio va a ser la diferencia entre 4 y y cuadrada. Por generar un solo radio, el volumen va a ser pi veces integral de 0 a 2 de 4 menos y cuadrada al cuadrado por dy. Y como generé un solo radio, este va a ser con método de disco. Y la cuarta situación que se puede generar es cuando esta línea vertical está fuera de la superficie en el lado derecho. Otra vez pongo el rectángulo, que este es mi dy. Mido el rectángulo desde eje y hasta el inicio y hasta el final del rectángulo. Este es x igual a y cuadrada. Este es x igual a 4. Y también que sepamos que esta distancia es x igual a 5. Bien, ahora lo que voy a hacer es voy a medir desde el eje de rotación hacia el inicio y final del rectángulo. Se ve de aquí que este es el radio menor y este es el radio mayor. El radio menor pues va a ser la distancia 5 menos 4. O sea, 5 menos 4 es 1. El radio mayor va a ser 5 menos y cuadrada. Pues ya tengo los dos elementos, entonces voy con la fórmula. La fórmula de volumen en esta situación es pi veces integral de 0 a 2. Radio mayor es 5 menos y cuadrada al cuadrado menos 1 al cuadrado. Todo por dy. Y en esta situación, el método que usé, como se generaron dos radios, otra vez es washer. Espero que les ayudó un poquito este video, pues es más que nada para saber las situaciones que pueden generarse en el momento que damos vuelta alrededor de ejes X, ejes Y o líneas paralelas a estos ejes. Muchas gracias.